Pues bienvenidos, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. Si se escucha bien, perfecto. Pues bueno, pues empecemos. Hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente, pero sí tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo durante la semana de ISR. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pequeña presentación de lo que estamos ocupando para trabajar en la WIF. Entonces, pues comencemos. Eh, una pregunta que les quisiera hacer con respecto a la WIF. Déjenme compartir mi pantalla. Es si ustedes caminarían con los ojos cerrados por una avenida. Y esto lo hago para que lo hagan referencia con lo de la WIF. ¿Qué pasaría si un auditor de la WIF llegara a su oficina y ustedes no tuvieran bien vistas por lo menos las 9 medidas básicas para pasar la revisión? Que yo diría que son todas, me dicen que hay más, pero bueno, yo creo que son todas las que hemos trabajado con los notarios y nos ha ido bastante bien. Entonces, de verdad es mucho más fácil de lo que imaginan el llevar el control de la WIF. No son tantos datos para llevar el control. Para presentar la WIF sí lo son, pero para llevar un buen control no son tantos. Lo principal es que ustedes tengan visto todas esas 9 medidas y además tengan siempre a la mano toda la información necesaria para llevar a la WIF. Es decir, llevar la mitigación del riesgo, llevar los documentos guardados en un solo lugar y bueno, tener todas esas pequeñas recomendaciones que son muy útiles para la WIF. Una vez que ya conocen qué es lo que les van a pedir en la WIF, ahora sí ver cuáles son mis datos mínimos para llevar ese control. Ya que tiene identificados esos datos mínimos y los momentos en los que se cargan, el siguiente paso es pues ir viendo y darle seguimiento a esos datos mientras se cargan. ¿A qué me refiero a los datos mientras se cargan? Cuando ustedes cargan a un compareciente, de cualquier acto de la WIF, pues hacer la búsqueda en las listas, revisar que no sea menor de edad o que no sea un adulto mayor, que no pase el límite de efectivo. Es ir monitoreando todas esas tareas que se deben hacer por ser un acto WIF. Y una vez que ya dieron ese seguimiento, pues tener listos los reportes para la WIF. Entonces, empezando con las medidas, vamos a ver esas 9 medidas. Son muy sencillas. La primera, tener en un lugar fácil de encontrar y que lo sepa el equipo que se encarga de la WIF, dónde está el alta de la WIF del notario y revisar que esté actualizada. El siguiente paso, y me voy yendo en orden, es tener listos todos los anexos para cuando lleguen los clientes. Entonces, si llega una persona moral, darle el anexo a persona moral, persona física, fideicomiso. Entonces, deben tener todos esos anexos a la mano y listos para que los llene el cliente. Tener estos mecanismos de identificación al cliente, pues viene incluido el anexo y el siguiente punto, que es el expediente único. Y la búsqueda en las listas. Ya que cubrimos estos 4 pasos, debemos cerciorarnos también que tenemos a la mano todos los documentos relacionados, ya no tanto al cliente, sino a la operación que está relacionada con ese cliente y los demás clientes de nuestra operación vulnerable. Después, vamos a ver todo lo que tenga que ver con dinero, si causó acumulado, si pasó el límite para mandar el aviso, si está pasando el límite del efectivo, se están acercando y dependiendo de qué límite, si para personas morales, para constitutivas o para inmuebles. El siguiente es, una vez que ya tenemos todo firmado, tener un índice exclusivo de operaciones vulnerables, para que cuando llegue la gente de la WIF pueda ver, la gente de la WIF pueda
visualizar en un solo lugar nuestros documentos, alta en la WIF, anexos y datos de los clientes, y también pueda entrar a ver cómo se llevó el seguimiento de la escritura y cómo se llevaron los control de pagos y acumulados. Después, también ir controlando nuestros avisos, de cuál sí se dio aviso, de cuál no, incluso poner no se dio aviso de este, para tener un control bien y no haya omisiones de que se les haya olvidado hacer un aviso. Y por último, pero de verdad, por último, el manual de operaciones. No pueden hacer un manual de operaciones si no tienen controlados los 8 pasos anteriores y las subtareas que hay y que la gente lo conozca. No tiene que ser un manual complejo, puede ser un manual muy sencillo, pero que cubra todo lo que pide la WIF y sobre todo que lo entienda el equipo. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, para cubrir todas esas necesidades, lo manejamos en 2 pantallas. La primera pantalla, en un lugar, van a encontrar el alta de la WIF. En la siguiente, van ustedes a encontrar todos los anexos, del 3 al 9. Después van a encontrar todos los mecanismos con los cuales ustedes pueden identificar al cliente, las listas, multas, límites, riesgos y mitigación, y tenemos información de una notaría que nos prestó lo que le sucedió en una visita real, que nos dejó ponerlo aquí, y bueno, pues aquí se muestran esos mecanismos. Siguiente, tener guardado en un solo lugar el expediente único, y qué mejor tenerlo guardado en archivos PDF y por cada uno de los expedientes. Entonces, si dice, oye, llega la autoridad y pregunta, oye, ¿y dónde controla estos documentos? Ustedes los tengan ahí a la mano. También revisar si están causando, cuáles son los mecanismos para revisar el acumulado. El sistema ya tiene una modalidad para revisar el acumulado. Generar índices de las operaciones WIF y tener el control del acuse. Y como les decía, importantísimo que el manual de la WIF esté a la mano de todo el equipo. El segundo paso es cómo tener esos datos mínimos para llevar el seguimiento. Nos vamos a meter un poquito en el área de procesos y aquí les voy a explicar un expediente que tiene sus 3 etapas. Imaginen que es una alberca que tiene 3 partes, que en esa alberca tenemos 3 nadadores, los expedientes, los comparecientes y el tema de pagos. Esos nadadores tienen que cruzar 3 etapas, cuando solo es expediente, cuando está para convertirse en firma y una vez que lo firman. ¿Qué datos necesito al inicio del expediente? ¿Qué operación es? Si es poder, mutuo, constitutiva, crédito o inmueble. Y el monto de la operación si es necesario. El siguiente paso es que los comparecientes, por lo menos controlado en el sistema, debe tener ya en sus anexos, pero en el sistema saber su nombre, su RFC y qué rol va a llevar en el tema WIF, ya sea un enajenante, un adquirente, un poderdante, un apoderado, etcétera, dependiendo del tipo de operación. Y el siguiente es el control de pagos, ya sea el monto del inmueble, el capital social, se haya disminuido o aumentado, y cómo se fue pagando cómo se hicieron los pagos en la operación. Y de datos de esos pagos es fecha, monto, moneda, forma de pago y el instrumento. Después en la etapa, cuando ya vamos a preparar nuestra firma, tenemos que tener fecha de pase y número de escritura. La fecha de pase es importante para saber que nuestra escritura lleva menos de 30 días para firmarse, depende de la entidad, pero más o menos es 30 días, eso se puede configurar y pues saber que nuestra escritura está pasada y firmada. Después, en el momento de la firma, lo normal es que se dé el último pago, en los casos que hay, firmen los clientes y por último, la escritura esté firmada. Esta es la información que debemos controlar para poderle dar seguimiento a la WIF. Si ven, no son tantos datos, digo, multiplicado por cantidad de comparecientes sí, multiplicado por cantidad de operaciones sí, pero en la parte individual
sí pueden ver que no son tantos datos para controlar la WIF en un sistema. Ahora, ¿para qué nos sirven esos datos en cada uno de los pasos? Debemos ir validando para qué nos sirve cada uno de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo un expediente, debo verificar que mi expediente no esté mucho tiempo en expediente y no se convierta en escritura. No sé, tal vez para el poder le doy un mes, para una compraventa 3 meses, y así con cada una de las actividades vulnerables podemos controlar para que pues, no se quede el trámite ahí atorado. La otra, con los comparecientes, revisarlo en las listas negras. Si por alguna razón aparecen las listas negras, avisar por correo a la gente encargada de las listas negras. Ir guardando sus archivos escaneados para su expediente único y acusar los acumulados. Recuerden que el acumulado no es por el expediente, es por el compareciente. El pago dura 3 etapas, la de expediente, la de prefirma y la de firma. ¿Qué verificamos? Pues que el pago no sea mayor al monto del inmueble, que que los pagos no sean mayores al monto de la operación, que no sean mayores al capital social y que no pasen los límites de efectivo, porque eso no nos debería dejar ni siquiera llevar a cabo la escritura. En la parte de prefirma, con respecto al expediente, hay que medir que no pase de los 30 días, que era lo que les decía con la fecha de pase. No hay que dejar que pase de 30 días nuestra escritura, porque si no, pues todo el trabajo que hicimos se va a tener que pasar a otra escritura y se hace mucho retrabajo que a veces no se puede ni cobrar. La otra es ir preparando desde antes de la firma los requerimientos para el índice WIF. Antes de ponerle número de escritura y prepararnos para firma, hay que dar un chequeo de todos otra vez, por si en el lapso de que llegaron y nos preparamos para la firma, alguno aparezca en las listas negras. Listo, llegamos al momento de firma y nos firma nuestro compareciente. Nos firma nuestro compareciente para el expediente. Vamos a ver que tenga fecha de firma y que todos los documentos estén escaneados y en un lugar específico. Por último, imprimir las relaciones de pago. Ya se completaron todos nuestros pagos, imprimir cómo se pagó ese inmueble o ese aumento o disminución de capital. Después, teniendo todos los datos, hacemos nuestro índice WIF, ahora sí ya el definitivo. Antes lo preparábamos para que no nos faltaba nada, ahora sí tenerlo definitivo. Y por último, controlar el envío de avisos y controlar el envío de acumulados. Muy bien. Por último, debemos estar listos para ese reporte que les decía, para cuando llega el visitador de la WIF, hagamos un ejemplo que nos pide, quiero saber de enero a mayo de 2020 todos tus expedientes. Entonces, en este índice, simplemente llegando a esta sección donde están las escrituras, en esta sección de escrituras, el visitador de la WIF va a poder entrar y ver el seguimiento de las escrituras. Aquí, monto operación, qué días se tacharon las firmas, es decir, se marcó que el cliente firmó, cuándo fue la fecha de firma y si se envió el acuse. Otra también es que se vea del lado derecho, mostramos todas las búsquedas que se fueron haciendo en las listas. El sistema las guarda automáticamente. Y por último, los datos guardados de esa persona, como el llenado de su anexo, llenado el escaneo de su identificación, de su comprobante de domicilio. Entonces, ya estamos listos para la visita y tener todo en un solo lugar y muy fácil de encontrar, incluso hasta simular visitas cada inicio de mes y verificar que de verdad todas las operaciones vulnerables firmadas estén bien controladas. Entonces,
Una vez que cubrimos todos esos pasos, podemos ya decir que cubrimos desde conocer todo lo que requerimos de la WIF, nuestros datos mínimos para controlar, que los estuvimos validando paso a paso, y por último que estamos listos para reportar a la WIF que llegue y con toda tranquilidad vea los datos que necesitamos, nuestras operaciones y toda la recopilación de datos de cada uno de nuestros clientes. Y bueno, pues ya no estaríamos con los ojos cerrados y hasta contentos de que lo tenemos. Entonces, esta es la presentación.